Pregunta número 355-22, relativa a la transparencia y el control público de las sociedades mercantiles participadas por el Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Para su formulación, señor Sanz, tiene la palabra. Buenos días, señor Lambán. Izquierda Unida quiere hablarle hoy de transparencia en el marco de la empresa del Grupo Aramón. Como sabe, estas Cortes incluyeron a propuesta de Izquierda Unida, y así lo asumió también la Cámara de Cuentas, en su programa de fiscalización del año 2021, incluir 3 sociedades del Grupo Aramón. Hablamos de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, hablamos de Formigal y Nieves de Teruel, sociedad anónima. Hace unos días, el órgano fiscalizador de esta comunidad autónoma, la Cámara de Cuentas, remitió a este Parlamento una comunicación con un acuerdo del Consejo de dicha entidad en la que decía 3 cuestiones que a nosotros nos parecen muy preocupantes. Daba por finalizada la revisión limitada sobre las inversiones del sector público en estas empresas y sobre las ayudas y subvenciones públicas que recibieron por la negativa del departamento responsable de su tutela, del Departamento de Economía, de remitir la información que se le requería. Después decía que Nieves de Teruel, que tiene una participación pública del 74,98%, es una sociedad del sector público y, por lo tanto, está sometida a los parámetros de fiscalización de esta entidad y también a los del control público de este Parlamento. Y decía también, en último lugar, que las inversiones financieras que las entidades del sector público hacen en el capital social de estas entidades y también que las subvenciones y ayudas públicas que éstas reciben tienen que estar sometidas, señor Lambán, a ese control público y a esa fiscalización, en este caso concreto por parte del órgano de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Personalmente, pienso que ocultar esta información financiera y económica sobre las empresas que forman parte del Grupo Aramón, que recordemos, tenemos participación en él, no mayoritaria, pero tampoco minoritaria, del 50%, es un error, señor Lambán. Yo entiendo que yo lo piense tiene poca validez. Quiero saber cuál es su pensamiento y por ello le pregunto qué medidas tiene previstas para garantizar la transparencia y el control público de la acción de tutela del Gobierno de Aragón en las sociedades mercantiles que participa, especialmente en las que forman parte del sector público vinculadas al Grupo Aramón. Gracias, señor Sanz. Señor Lambán. Gracias, presidente. Señor Sanz, ni el Departamento de Economía ni ningún otro departamento del Gobierno tiene la más mínima intención de ser opaco en su gestión, de regatear información a los grupos parlamentarios y a todo aquel que se la requiera, siempre y cuando esa dación de información esté amparada legalmente. Cuando esa dación de información no está amparada legalmente, desde luego no tiene ninguna razón de ser ni es oportuno proceder a ejercicios que incluso resultarían contraproducentes para el interés de esas sociedades. Y le aseguro que esa manera de actuar del Departamento de Economía y de cualquier otro departamento tiene refrendo legal absoluto por todos los informes que usted quiera recabar, incluida la propia visión que al respecto tiene la Cámara de Cuentas. Gracias, señor presidente. Señor Sanz. Pues no, señor Lambán, no hay transparencia. No hay transparencia porque, por ejemplo, Nieves de Teruel debería de haber sido fiscalizada por la Cámara de Cuentas tal y como determina la norma que la rige. Y no es verdad. Una cosa es que sean empresas mercantiles y otra cosa es que la acción pública en ellas, como responsables de su tutela, no pueda ser controlada, no pueda ser auditada y, sobre todo, no pueda ser conocida. Y esto es recurrente, señor Lambán. Lo que pasa es que en este caso es muy grave porque se ha negado una cuestión que colisiona directamente con lo que dice la normativa aragonesa de funcionamiento de la Cámara de Cuentas, pero también de la ley del sector público. Fíjese, en el debate de la ley del sector público, esta formación política, para evitar esos argumentos que ustedes utilizan de forma recurrente diciendo que Aramón no puede ser fiscalizado, propuso que todas las empresas que tuviesen un 50% o más, no solo más de un 50% de capital público, fueran sometidas a control público, porque la gente necesita saber qué estamos haciendo en esas empresas del sector público, cuál es la participación pública en esas empresas. Y ustedes votaron en contra. Pero es que son recurrentes los episodios de negativa de información, curiosamente, cuando el grupo parlamentario de la oposición mayoritario sí la tiene porque forma parte del Consejo de Administración de la entidad.
son recurrentes. Fíjese, el otro día la responsable del Departamento de Economía tuvo que venir a la comisión después de 4 quejas por falta de contestación a requerimientos de información y una pregunta escrita que tampoco contestó, a dar cuenta del por qué habíamos ocupado de forma urgente los terrenos para la ampliación de Cerler por Castanesa, una cuestión que además otro departamento del Gobierno de Aragón no consideró, el Departamento de Vertebración, urgente. Y en esa contestación nos dijo algo que nos preocupó, porque también puso en tela de juicio las palabras del consejero de Medio Ambiente cuando nos decía que la modificación que hicimos, señorías, y tienen que saberlo todos, de la Ley de Impacto, la Ley Ambiental de Aragón, no era para alargar la vida útil de las vías de los proyectos vinculados a la nieve. Y en esa contestación que nos dio la consejera nos dijo que sí, el consejero nos había negado que esta modificación legislativa se utilizaría para eso. Y hay más episodios de este tipo que no le quiero relatar porque se me acaba el tiempo, pero sí le quiero decir, señor Lambán, que esto es muy preocupante, porque al final, si no hay ningún problema, no tenemos por qué ocultarle la información a la ciudadanía en una cuestión tan seria como una empresa tan importante y que está llamada, según ustedes, a hacer tantas cuestiones y a desarrollar tantos proyectos. Nos preocupa profundamente, señor Lambán, esta ocultación de la información y estos incumplimientos que, sobre todo y en este caso concreto, vulneran la ley. Vamos a presentar una iniciativa para intentar clarificar absolutamente todas estas cuestiones, porque nos parece importante, y se lo digo, que se aclare toda esta cuestión, porque los incumplimientos con respecto a una cuestión tan básica como la transparencia en este momento en el que vivimos son no solo incomprensibles, sino también profundamente contraproducentes, señor Lambán. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Señor Sanz, en su misma intervención reconocía que voluntad de opacidad por parte del Gobierno de Aragón y por parte de Aramón en general no hay absolutamente ninguna. El hecho de que el principal grupo de la oposición esté representado en el Consejo de Administración y tenga, por tanto, información puntual y cabal de todo lo que ocurre dentro es una buena muestra de que, desde luego, la vocación de transparencia es total. Eso por una parte. Por otra parte, tenga usted en cuenta que en este caso concreto, en el de Aramón, estamos hablando de una sociedad participada al 50% por el Gobierno de Aragón y participada al 50% por Ibercaja, por una entidad privada cuyos derechos y cuya personalidad y cuya entidad también deberá ser respetada y también deberá ser tenida en cuenta. Ítem más, señor Sanz. Aramón no juega en el terreno de la competición política. Aragón no juega en el terreno de la lidia parlamentaria. Aragón juega en el terreno de la competencia empresarial. Es decir, Aragón juega frente a otras estaciones privadas del propio Pirineo, frente a las estaciones de la vecina Cataluña, frente a las estaciones con las que competimos para atraer esquiadores, para atraer usuarios, y desde luego sería absolutamente contraproducente para la buena gestión y para la gestión competitiva de la propia sociedad que no jugáramos exactamente con las mismas reglas del juego que juegan las estaciones privadas o que juegan las estaciones de otros territorios. Y por lo demás, señor Sanz, frente a esa especie de tópicos totalmente desmontados por la realidad y por la historia reciente, pero en los que ustedes a veces siguen pertinazmente insistiendo, le voy a decir un par de cosas. La primera, en Aramón, desde el año 2013, no hay una sola inyección de dinero procedente de los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón. Segundo, todo lo que ha hecho Aramón en estos últimos años, y ha hecho mucho, desde que nosotros estamos en el Gobierno, desde el año 2016 ha invertido 44 millones de euros en el Pirineo, estoy hablando de Aramón, lo ha hecho con sus propios resultados empresariales, sin recurrir a un euro del Gobierno de Aragón y sin recurrir a otra cosa que ustedes airean como una especie de 4 jinetes del apocalipsis convergiendo en uno solo, que es las operaciones especulativas y el ladrillo. Aramón ha hecho todas esas inversiones sin recurrir a un euro del Gobierno de Aragón y además sin poner un solo ladrillo encima de otro, es decir, sin una sola operación relacionada con la vivienda y mucho menos con la especulación. Gracias.